Dios altera tu presente para poder cumplir el futuro que está escrito. Yo quiero que sepas que hay un futuro que ya está escrito. Entonces a veces uno piensa, y yo posteé en las redes sociales algo ayer, y era el tiempo de la espera. Ese tiempo de espera que produce tanto afán, que produce tanta a veces hasta incredulidad, llegas a perder la esperanza, llegas a perder la fe. ¿Por qué? Porque tus ojos solo alcanzan a ver lo que está sucediendo alrededor, tus ojos solo alcanzan a ver lo que estás pasando, pero tus ojos no logran ver hacia dónde vas o lo que sucederá más adelante. Y a veces todos quisiéramos, hay un destino que ya está trazado. Y a veces todas quisiéramos saber, pero ¿cuál es ese destino? ¿Pero hacia dónde voy? ¿Pero qué es lo que Dios va a hacer conmigo? Pero creo que si Dios nos dijera el mapa, nos diera el mapa completo, nosotros no quisiéramos pasar el camino. Seguro si tú supieras el final, te ahorrarías el camino y quisieras llegar hasta allá. Entonces, y en la vida hay un camino que pasar. Jesús mismo tuvo un camino que pasar. Jesús mismo tuvo un camino que trazar, aún sabiendo que había un destino final, que había un propósito eterno que cumplir. Pero Él mismo tuvo que pasar el dolor de la muerte de Juan, el dolor de la muerte de Lázaro, aun cuando sabía que iba a resucitar. Tuvo que pasar muchas cosas. Y si Jesús nos revelara el mapa completo, entonces dejaríamos de tener la fe para seguir orando por nuestros hijos, porque de todas formas sabríamos que van a ser los ministros que el Señor constituyó. ¿Me entiendes? Entonces, pero me encanta cuando Proverbios habla que la mujer, esa mujer sabia, dice que se ríe de lo porvenir. Eso no es nada fácil. Es tan fácil leer cuando dice: y la mujer se ríe de lo porvenir. ¿Quién se ríe del porvenir? Eso no es nada fácil. ¿Por qué? Porque normalmente estás angustiada, estás pensando qué va a pasar, cómo Dios lo va a hacer, qué medio va a usar, por dónde va a venir. Y más las mujeres que queremos saber todos los detalles, ¿verdad? El hombre no, el hombre a usted le dice: ¿y cómo te fue? Y cuenta así brevemente. No, pero uno quiere saber y cómo entró, y por qué puerta entró, y cómo venía vestido, y qué le dijo, y quiere saber todos los detalles. Así somos con Dios. Queremos saber cómo va a ser el milagro, pero en qué fecha lo irá a hacer, y cómo lo va a hacer, y por qué medio lo va a hacer, y a quién va a usar Dios. Y entonces tan solo te baste creer, no que lo va a hacer, que Él ya lo hizo. La Biblia dice: lo que ha de ser fue ya. Entonces lo que va a acontecer es solo producto de lo que ya está escrito. Todo el Nuevo Testamento es el cumplimiento de lo que en el Antiguo Testamento estaba escrito. Isaías profetizó muchas cosas y daba profecías y decía: y habrá una mujer de la cual nacerá un hijo, y su nombre será llamado Emmanuel. Y habían profecías que luego las vemos en el Nuevo Testamento, y podemos leer como estaba escrito, o para que se cumpliese lo dicho por el profeta. O sea, era el cumplimiento de todo lo que estaba escrito. Entonces diga conmigo: hay una historia sobre mi vida que ya está escrita. Hay una historia sobre tu vida que no se va a escribir, que ya está escrita. Y el libro de los Salmos, en su capítulo 139, verso 16, dice: mi embrión vieron tus ojos. Usted no se encontró con Jesús hoy. Su vida está destinada para caminar con Jesús desde que usted estaba en el vientre de su madre. Que usted lo haya reconocido hasta hace un año, hace 10 años, hace 3 meses, hace una hora, hoy. Que a usted lo haya reconocido
es que hoy fue el día de ese encuentro, quizás hace 10 años, hace 20 años, pero tú, desde que tú estabas en el vientre de tu madre, desde ahí, escúcheme bien, dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Pero en otra versión dice: tú estabas presente cuando yo estaba siendo formado en el más completo secreto. Tú me vistes antes que yo naciera. Y escucha esta versión: y fijaste cada día de mi vida antes que comenzara a respirar. Escuche, me encantó esta versión cuando la leí. Usted ni siquiera había comenzado a respirar, ni siquiera había salido del vientre de su madre, y Dios ya tenía una historia escrita. Entonces eso te debería de dar la tranquilidad y la certeza de que entonces Dios sabe para dónde te lleva. Dios sabe lo que hará contigo. Dios sabe el futuro que tiene trazado para tu vida. Dios no está improvisando. A Dios nada se le ha salido de control. Y entonces dice esta versión: tú me vistes antes que yo naciera y fijaste cada día de mi vida. Diga cada día. Por eso no atribuya despropósito alguno a nada de lo que ha vivido. Y aún las cosas, porque hace unos días escuchaba a alguien, y cuando la escuchaba, yo era como escucharme yo hacía unos años. Y entonces yo decía: yo puedo entender tan claro lo que está viviendo, porque yo hace unos años lo estaba viviendo. Y entonces empecé a entender que ni un solo día de nuestra vida podemos atribuir despropósito. Seguro lo que estás viviendo te está dando autoridad, te está formando. Pastor, ¿y qué con las cosas malas que suceden? A los que amamos a Dios, aún Dios agarra esas cosas malas y hace que te ayuden a bien. Escúchame bien, porque tú podrías decir: ¿y qué pasó, pastora, ¿qué pasó con la muerte de un hijo? ¿Qué pasó con eso que yo no logro entender? ¿Y será que entonces Dios lo provocó? ¿Dios lo hizo? Hay un futuro, y yo quiero que lo entiendas conmigo. Hay una línea, hay una historia escrita acerca de tu vida. Pero muchas veces algunas tomamos caminos que no eran el camino que Él ya había trazado para ti. Y en esos caminos que tú tomas se altera la historia que estaba escrita. No con eso significa que la historia no se cumplirá. Simplemente se alteran los tiempos, se alteran algunas cosas, pero de todas formas Dios se saldrá a buscar y te volverá a traer, porque se tendrá que cumplir como escrito está. Entonces, en esos momentos, escúcheme bien, nosotros podemos tomar decisiones equivocadas muchas veces en nuestra vida, que alteran entonces la historia, que alteran lo que está escrito, y entonces quizá lo retrasan, mas nunca impedirán que se cumpla. Te aclaro que aquí nadie podrá, ni el mismo enemigo ni el infierno podrá provocar o podrá conseguir abortar el propósito de Dios en ti. Podrá alterarlo también. Podrá provocar que tomes malas decisiones que alteren eso, y que con eso entonces te lleves más tiempo, tengas que repasar el desierto, tengas que pasar otras cosas. Pero de todas formas te voy a encauzar, me dijo el Señor. De todas formas te estoy encauzando hacia esa historia que yo ya tengo escrita acerca de tu vida. Y dice: y fijaste cada día de mi vida antes que comenzara a respirar. Cada uno de mis días fue anotado en tu libro. Entonces, la historia que está escrita acerca de ti, el Señor me dijo: en algunas mujeres que están aquí, o en muchas, yo diría que en todas, Dios tuvo que alterar nuestra vida en algún momento, porque quizá íbamos para donde no teníamos que ir. Y me encantó ver aquí a mis 4 hijas espirituales, de Sharon, Ceci, Fernanda, Hilary,
porque yo las veía y yo decía, qué lindo poder ministrar y estar aquí parada. Y yo las conozco, algunas casi desde que eran niñas. A Sharon la conozco desde que era una niña. Y recuerdo todavía el día tan claro cuando el diablo quiso alterar también su vida. Y hoy que la veo fluir y la veo parada aquí y la veo ministrar, recordaba aquel día y yo decía, ¿qué hubiese pasado si entonces Dios no hubiese llegado a decir, momento, tú no puedes alterar lo que yo ya decidí hacer con ella? Y entonces Dios intervino y entonces Dios alteró, fue Dios quien alteró su pasado para poderla llevar a un futuro que ya tiene escrito. Y entonces, pero también en Hillary, que no sé qué se me hizo, cosas que supe de ella sin conocerla aún, quisieron alterar su vida, quisieron alterar su futuro. Mas cuando Dios ya tiene escrito lo que hará contigo, no hay nadie que pueda estorbarlo, no hay nadie que pueda destruirlo. Entonces, lo que has pasado hasta hoy, pastora, ¿cómo lo compongo? Diga conmigo, todo Dios provocará que ayude a bien. Dios obrará que todo lo que has vivido te ayude a bien. Pero hoy es el inicio. Y el Señor me dijo, porque yo le dije, alteraste el pasado de algunas, y el Señor me dijo, no, te estoy dictando y te estoy diciendo, voy a alterar el presente por causa de que necesito cumplir el futuro que está escrito. Y entonces cuando el Señor me hablaba de alterar el presente, el Señor me estaba hablando a mí misma y me estaba diciendo, estoy alterando tu presente por causa del futuro que está escrito. Y entonces, aunque algunas su pasado fue alterado y por eso, gloria a Dios, estás hoy aquí, yo quiero decirte que hoy es un día donde el Señor me dijo, voy a alterar este día en la vida de... Y cuando Jesús llega, Jesús lo altera todo. Todo. Cuando Jesús entraba a un lugar, todo era alterado. Sí, hasta los demonios se levantaban y decían, que tienes contra nosotros porque vienes antes de tiempo. Hasta ellos reconocían que Jesús había entrado a un lugar. Y yo quiero decirte que hoy Jesús entró a este lugar para alterar tu presente. De hoy en adelante tu vida no puede seguir siendo la misma. No puede ser que hayan mujeres diciendo que van a la iglesia, que oran, que sirven a Jesús en depresión, con tristeza, pasando momentos donde no saben si seguir o no. No puede ser. Si Jesús llegó a tu vida, Jesús altera todo dentro de ti. Y entonces no tienes el derecho de, escúchame bien, de darle un espacio a que el enemigo quiera venir a destruir lo que el Señor está acelerando en ti. Y el Señor me habló y me dijo, voy a acelerar mi obra en las mujeres. ¿Sabe que cuando Jesús pasó por Samaria, el Señor me hablaba y me decía, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué me fue necesario? Un judío no podía entrar a Samaria. ¿Y sabe por qué tuvo que ser? Y la escritura lo relata en el libro de Juan, que a Jesús le era necesario pasar por Samaria porque el tiempo se estaba cortando y Jesús necesitaba acelerar su obra. Sí, Jesús tenía, mire, Dios es un Dios estratega. Dios tiene toda la estrategia, Dios tiene toda la historia escrita y no se le salió de control alguna. Sí, como, ay Dios, te olvidaste de mí. No, Dios tiene todo escrito acerca de tu vida. Entonces yo me imagino el control que se lleva en el cielo, ¿verdad? Pues como yo lo ejemplifico así. Si yo quiero aquí como controlar y yo me imagino el control del cielo diciendo, esta es la historia de Loren, esta es la historia de Paola, esta es la historia de Indira. Y entonces, y tengo que ver que todo se cumpla como lo tengo escrito. Y cuando Jesús entonces pasó por Samaria, era porque él necesitaba acelerar su obra. ¿Y a quién buscó o con quién se encontró para acelerar su obra? No lo hizo con un hombre, lo hizo con una mujer. Lo hizo con una mujer porque sabía que una mujer agradecida, una mujer perdonada, una mujer salva, iba a salir con toda la fuerza a hacer lo que él le había enviado a hacer. Y escúchame, me encanta que quizá por el tiempo no lo voy a leer, aunque voy a leer una parte. Juan capítulo 4.
Dice que Jesús le era necesario por Samaria. Dice que llega al pozo donde la mujer samaritana estaba sacando agua, y Jesús le pide de beber a aquella mujer. Y en el verso 11 dice: la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? El verso 12: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le diere será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, ¿qué le dijo inmediatamente? Dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido. Y entonces ya sabemos la historia. Y le dijo: no tengo. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene, escuche, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Verso 23: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Pero el verso 28 me encanta y dice: entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres. La mujer, Jesús no le dijo: ve y cuéntales a todos lo que. No, solo Jesús tuvo un encuentro con la mujer. Y en el encuentro con la mujer estaba alterando la vida de aquella mujer. Estaba alterando todo su presente. Le estaba revelando la verdad. Le estaba revelando que efectivamente no tenía marido. Y le estaba diciendo todo lo que aquella mujer estaba viviendo. Y dice que inmediatamente dejó su cántaro. Mire cuántos se relata en la escritura que Jesús les decía: ven y sígueme, y muchos inmediatamente dejándolo todo lo siguieron. Otros empezaron a decir: y si te sigo, ¿qué tengo que hacer? ¿Y qué tengo que vender? ¿O qué tengo que dejar? Y aquella mujer dice que dejó el cántaro y se fue a la ciudad y empezó a contarle a todos los hombres lo que le había sucedido. Cuando eso sucede en la escritura, el Señor me hablaba y me decía: ¿sabes por qué a mí me fue necesario entrar a Samaria? Los discípulos no lo entendieron, no sabían lo que estaba pasando, porque no podía yo entrar a Samaria. Pero a mí me era necesario acelerar mi obra. Y cuando pensé en acelerar la obra, pensé que el encuentro con aquella mujer produciría eso. Entonces, si Jesús quiere acelerar su obra, porque el tiempo se acorta, ¿a quién crees que está saliendo a buscar? Diga conmigo: a mí. Diga conmigo: a mí. ¿Tú crees que tu propósito en la vida fue nacer, crecer, casarte, tener hijos y ser ama de casa, o ser madre, o trabajar? ¿Crees que ese es todo el propósito que tienes en la vida? ¿O crees que hay algo más que Dios está esperando de ti? ¿O crees que hay algo más que tienes que hacer en el reino, que el reino está esperando que tú te levantes a hacer? A mí me encanta ver mujeres que aún pasados los años siguen haciendo la obra del Señor, trabajando para Dios. Me encantan esos desayunos de Aglow, como mi suegra que dirige uno, que pasados los años siguen. Y le dice a veces mi esposo, molestando, le dice: ¿y cuándo vas? Porque tiene pre-Aglow, post-Aglow, Aglow y todas las reuniones de Aglow. Y entonces a veces no nos cuidaba a la nieta, porque tenía pre, que tenía post, que tenía. Y entonces mi esposa le decía: mami, ¿cuándo vas a dejar esas tus? Yo voy a morir sirviendo en Aglow. Escúcheme bien, ¿quién le metió eso? El día que encontró agradecimiento por lo que Jesús había hecho en su vida, no encontró otra forma de agradecer que sirviéndole al Señor. Entonces, cuando tu vida cobra propósito, cuando tu vida cobra sentido, cuando empiezas a cumplir el propósito que tienes dentro del reino. O sea, hay muchos propósitos que tienes en la vida: ser la mejor madre, ser la mejor esposa, ser la mejor ama de casa, ser la mejor profesional, ser la mejor en lo que hagas. Pero dentro del reino, ¿ya te preguntaste qué propósito tienes?
Y es una de las preguntas más difíciles en el reino, porque la gente entra al reino y se pregunta, pero ¿y yo qué? ¿Seré profeta? ¿Seré maestra? ¿Seré evangelista? ¿Seré pastor? ¿Qué seré? La samaritana no se llenó de ningún título, mas entendió que necesitaba ir a contar lo que le había sucedido. Y eso empezó a darle sentido a su vida, porque empezó a cumplir el propósito por el cual Jesús le había salido al encuentro. Y me encanta otro pasaje en la escritura donde Jesús altera todo el presente de una mujer que salió ese día, como solía hacer, a darle de beber a los camellos, sin saber lo que Jesús tenía planeado hacer. Y abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 24. Génesis, capítulo 24. Amén. ¿Cuántas tienen una Biblia? Yo no creería que hay una mujer que no tenga una Biblia. Porque entonces, escúchame bien, ¿de qué se está llenando durante la semana? ¿De qué se está alimentando durante la semana? Dice que la Biblia dice que cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y los pensamientos se llenan de lo que uno lee, de lo que uno escucha. Entonces, si lo que usted está escuchando son problemas de un montón de gente, si lo que usted está escuchando es todo lo que se está hablando a su alrededor, seguro usted se está cargando de esa información. Y entonces su corazón empieza a llenarse de todos esos pensamientos. Y entonces de la abundancia del corazón abre la boca. Entonces por eso de repente llega el esposo y usted y no entiende ni qué le pasó a usted. Y usted está enojada y usted está hablando, ¿qué le pasó? Porque de lo que se estuvo llenando no era de la información correcta. Asegúrese, escúcheme bien, que se está llenando de la información correcta. Y la mejor información es la que está escrita en la palabra, amén. Así que todas las mujeres tienen que tener una Biblia y tienen que leer su Biblia, amén. Bueno, Génesis capítulo 24. Esta es la historia de Abraham. Abraham y Sara, usted sabe que Jehová le había dado una promesa que tendría un hijo. Y entonces tiene a su hijo Isaac. Y entonces llega la edad y la etapa donde Abraham empieza a entender que necesitaba buscar a la mujer que iba a ser la esposa de su hijo, ¿sí? Y entonces Abraham, preocupado porque ya no estaba en su tierra ni con su parentela, sino que estaba en otro lugar y no quería a una mujer de ese lugar para su hijo. Entonces le habla a su criado, que era el mayordomo de todas sus cosas, y le dice: necesito que salgas a buscar. Y mire, me encantó cuando leí esta historia, porque yo digo, entonces hay una historia escrita acerca de nosotros. Yo le decía a mi hija hace unos días, porque ella me decía que ella estaba como impactada que Alejandra se había casado, y como Alejandra es alguien que está muy, y o sea que ella vive con Pablo ahora. Y entonces yo le tuve que explicar que sí, que cuando uno se casaba con alguien, uno se iba a vivir con esa persona. Y me dijo: pues yo nunca me voy a casar. Entonces yo le dije: bien, claro, tú te vas a casar, y te vas a casar con el hombre que Dios ya está preparando para ti. Dios ya lo está preparando, no sabemos en dónde, ni en qué lugar está, ni cómo es, pero Dios ya lo está preparando. Y entonces estaba pensando: no, yo no me voy a casar nunca, me dijo. Pero ella lo decía porque yo nunca me voy a ir de aquí de tu casa. Y entonces yo le explicaba bien. Y entonces me dijo: ¿y qué pasa si ese que tú decís no me gusta? Me dijo. Y entonces yo le dije: seguro te va a gustar, porque es el que Dios está preparando. Entonces cuando lo encontremos lo sabremos reconocer y seguro te va a gustar. Seguía pensando así. Mi hija a sus 6 años analiza muchas cosas, y entonces se quedaba pensando: bueno, ojalá que no me guste, porque entonces así no me caso. Y entonces, pero cuando yo leía esto, yo decía: qué hermoso saber, escúchame bien, por eso cuida que tus hijos se casen con la correcta o con el correcto. Cuida tomar las decisiones correctas en el reino.
cuida que todo lo que hagas en el reino sea guiado por la voz de Dios. ¿Sabe? Cuando nosotros hablamos como Ríos de Fe, somos una iglesia que nos movemos por voz de Dios. A mí me encanta saber que cada cosa que se hace no estás siguiendo, no estás yendo pensando si va a funcionar o no, si es lo correcto. No, estás yendo por el camino seguro. ¿Por qué? Porque escuchaste la voz de Dios, porque escuchaste lo que Dios te dijo. Amén. Y entonces dice Génesis capítulo 24 en el verso 4. Abraham, hablándole a su criado, le dice: irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. No lo voy a leer todo. En el verso 7 le dice: Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Escuche, él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Pero ¿qué se aseguró Abraham? No le dijo: ve y escoge ahí a la que veas y a la más bonita. El peor error es guiarnos por lo que nos gusta, por lo que queremos, por lo que sentimos, por lo que pensamos. Escúcheme bien, una mujer no puede ser emocionalista. Que tenemos emociones, por supuesto, y tiene derecho un día de llorar, un día, sí, las tenemos, pero no puedes guiarte por esas emociones, porque si tú eres una mujer que se guía por tus emociones, un día irás y destruirás con palabras. ¿Por qué? Porque no te darás cuenta que fuiste guiada por un sentimiento. Yo no digo que las mujeres no tengan sentimientos, tenemos sentimientos, ¿sí? Somos afectivas, a veces somos más lloronas, a veces tenemos sentimientos, pero no puedes vivir por los sentimientos. Aclaro, ¿me entiende? Dígame amén si me está entendiendo. ¿Tienes sentimientos? Sí, pero no puedes vivir por lo que sientes. Porque entonces el día que tú no sientas ir a la iglesia, porque hoy no sentí, fíjese, no, es que eso no es de sentimiento, eso es de convicción. El día que usted diga: es que yo sentí como que me gustó más el otro, vas a creer que entonces Dios te está diciendo que te vayas con el otro. Entonces es que mire, yo sentí hoy. Entonces no te puedes mover por sentimientos, tú te mueves por convicciones, tú te mueves por la voz de Dios, aunque somos mujeres con sentimientos, aclaro. Y entonces Abraham se asegura que cuando el criado vaya a escoger a la mujer, no la escoja por lo que siente, piensa o porque le parece bonita. Se asegura y le dice: y envío al ángel de Jehová delante de ti. Porque entonces si el ángel de Jehová va delante de ti, seguro el que escogerá no serás tú, será el ángel. Entonces, ¿a quién necesitamos que vaya delante de nosotros? Mire, mi casa va así porque mi marido no se compone. No, es que no es tu marido. El ángel de Jehová va delante de ti. ¿Y sabes qué? Cuando tú empiezas a avanzar, cuando tú sabes que el ángel de Jehová va delante de ti, es más, no te sientes cargada pensando que tú llevas toda la carga de la casa. No te sientes cargada porque yo llegué el momento, y lo testifico siempre porque sé que esto bendice a muchas mujeres. Yo llegué y entonces llegamos y mi esposo llegó y se acostó y mañana tenemos que madrugar y estemos temprano en la iglesia. Y yo muy bien. Y mi hija tenía poco tiempo de haber nacido. Como 2 horas más tarde. Y entonces el otro día, y de una vez fui a meter las cosas al carro para el otro día en punto, como había dicho, estar lista. Pero entonces empecé a pensar, me dijo: no, lleva tus pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Porque el día que pienses que tú haces más, empezarás a perder el respeto. Pero mire, así ha sido como Dios ha ministrado mi matrimonio. Yo testifico diciendo: yo nunca peleo. Y no es porque no hayan pleitos, es porque sabiamente Dios me ha llevado a callar cuando tengo que callar, a hablar cuando tengo que hablar, a esperar. Mire, yo salía los domingos del servicio. He visto que los servidores no habían hecho esto y que no habían hecho lo otro y que la alabanza y yo quería decir mil cosas. Y entonces me subí al carro
Y cuando nos subíamos al carro yo le decía, me decía mi esposo, qué glorioso estuvo el servicio, ¿verdad? Yo le decía, sí, pero fíjate que yo no vi que ella, y esto no lo hicieron. Y empezaba yo a decirle. Y un día me dijo, mira, hazme un favor, los domingos no me digas nada de lo que vistes en el servicio. Los lunes, decime todo lo que vistes y lo arreglamos. Pero yo el domingo me bajo cargado de unción, sensible en mi espíritu aún por lo que la palabra cómo Dios me usó. Y entonces, pero lo que él estaba viviendo no era lo mismo que yo estaba viviendo, ¿sí? Él estaba viviendo aquí, viendo la gloria de Dios, y yo estaba ya viendo todo lo que no se hacía bien. Y entonces me costó, me subí al domingo y yo, pero así casi que se me salía. Y entonces agarraba un papel y empezaba a escribir y escribir y escribir. El lunes en la mañana, a primera hora, ya lo agarraba y le decía, mira, esto y esto y esto y esto. Pero me costó, se lo testifico, me costó. Y entonces el domingo empecé a practicar y a decirle, no, fue glorioso lo que Dios hizo, fue esto lo que. Y entonces cuando hay cosas que arreglar, sí, pero esas mañanas las voy a ver. Entonces, ¿con qué ojos estás viendo? ¿A quién estás oyendo? ¿Quién crees que va delante de ti? ¿Crees que tú eres la que está peleando la batalla? Entonces vas a sentir que estás cansada, que estás cargada, porque solo tú llevas toda la carga, porque solo tú llevas la carga espiritual. No, el ángel de Jehová va delante de ti. ¿Crees que tú sos la más interesada en que tu esposo venga al reino? No, el más interesado en que él venga al reino es Dios. Entonces, ¿quién va delante de ti? Diga conmigo, el ángel de Jehová. Y entonces Abraham se asegura y le dice que el ángel de Jehová vaya delante de ti, para que entonces traigas a la mujer que será para mi hijo. En el verso 11, el criado le pone una señal y le dice, ¿podemos ponerle señales a Dios? Sí. Y aquel hombre le dice, Señor, yo te pido una señal. El hombre iba con temor de Dios, no miedo, sino con el temor de Dios de escoger a la que era. Si usted lee desde su casa despacio todo el capítulo 24, es impresionante. Y entonces le dice, te voy a poner una señal. Aquella mujer a la que yo le pida de beber y me dé de beber, pero no solo me dé de beber a mí, sino me ofrezca darle de beber a mis camellos, yo voy a entender que esa es. Y entonces empecé a pensar que Dios está esperando más de nosotras. Dios no está esperando solo lo que haces. Dios no está esperando solo lo que has hecho. Es más, muchas mujeres aquí han hecho muchas cosas en el reino. Han trabajado arduamente y servido a Dios en el reino, pero no era todo lo que Dios esperaba de ti. Aún está esperando más de ti. Aún está esperando cosas que todavía no ha recibido. Y entonces cuando llega este hombre, le pide a una mujer que le dé de beber, y resulta que aparece Rebeca. Y Rebeca dice que inmediatamente tomó del cántaro y le dio agua. Pero después, leámoslo en el capítulo 11, verso 11, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Verso 14, sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has, diga conmigo, la que tú has, léalo ahí, ¿qué dice? La que tú has, ¿qué? O sea que ya hay algo que está destinado. Diga conmigo, hay recursos que están destinados para mí. Sí, hay propiedades que están destinadas para mí. Hay cosas que están destinadas para mí. Hay ministerios y asignaciones en el reino que están destinadas para mí. El Señor, orando, este año creo que es un año muy fuerte ministerialmente. Yo dejé de salir a predicar durante algunos años por voz de Dios, porque el Señor me dijo, es tiempo de edificar la casa. Y este año, empezando el año, el Señor me dijo, prepárate porque vendrán muchas invitaciones y yo te voy a guiar al lugar al que debes ir. Y hace unos días vino una invitación, y entonces lo primero que hice fue, pues la pasé a la persona que ve la agenda y le dije, mírame si tengo libre la agenda. Y el Señor me dijo, tengas o no libre la agenda, tendrás que ir.
Y entonces inmediatamente, porque yo le pedí al Señor, guíame en saber a dónde ir y a dónde no ir, qué hacer. Y el Señor me dijo, tendrás que ir, porque hay una asignación que tienes destinada en esa iglesia desde hace 3 años, me dijo. Y entonces hace 3 años yo fui a predicar a una iglesia y yo le di una palabra a unos pastores que estaban ahí. Y esos son los pastores de esa iglesia a la que me están invitando. Y entonces el Señor me dijo, ¿te recuerdas hace 3 años? Y yo, sí. Entonces, ¿te recuerdas de aquellos pastores? Y sí. Entonces me dijo, hace 3 años yo tengo una asignación que cumplir contigo y a través de ti en esa iglesia. Y entonces el Señor me dijo, irás. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay asignaciones en el reino que la que está destinada a hacerlas eres tú. Y el Señor me empezó a hablar y me dijo, hay quienes pidiéndome, es que yo quisiera que los que me rodearan fueran todos así espirituales. Entonces, ¿dónde cumplirías la asignación que tienes en el reino? Y el Señor me habló muy fuerte de ti, Paola, hoy en la mañana. Y el Señor me dijo, hay gente alrededor tuyo que uno piensa que nunca va a llegar al reino por cómo los escuchas, por lo que hablas. Y el Señor me dijo, tu asignación es influir de tal forma que esa gente venga al reino, porque tú eres la que está destinada a traerlos al reino. Entonces hay asignaciones, escúchame bien, que Dios te las está confiando a ti. Yo escucho gente decir, yo quisiera trabajar en una empresa donde todos sean cristianos. Entonces, ¿qué asignación tendrías que cumplir ahí? ¿Qué asignación tendrías si no poder tener la oportunidad de influir, de influenciar en esos círculos, en esos ámbitos y poder tener una palabra que aunque ellos creen que no necesitan, la están necesitando? Entonces, hay algo para lo que fuimos destinadas y me encanta saber que Abraham y sus siervos sabían que había una mujer destinada para su hijo. Y de ahí sale una historia muy larga, pero terminemos de leer ese verso. Y dice que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. En el verso 19, y cuando acabó de darle de beber, entonces cumplió la señal que le había puesto. Le dijo Rebeca, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. ¿Sabes que muchas veces Dios lo que está haciendo es probándote? ¿Sí? ¿Sabes que hay cosas que suceden en nuestra vida que Dios las está usando para probarte qué tan fuerte podrás ser para sostener lo que Él te quiere confiar? ¿O qué tanto te puede confiar? ¿Qué tanta gloria te puede confiar? Si tú crees que el milagro que sucedió, wow, Dios lo hizo, o la gloria sea para el Señor, creo que Dios te puede confiar más. Entonces, si tú supieras, yo hice una prédica hace muchos años que yo le llamaba, si tú supieras que Dios te tiene a prueba, reaccionarías diferente. ¿Cómo reacciona alguien a quien le dicen, este será un tiempo de prueba? Llega más temprano, se va más tarde, hace hasta lo que no le toca hacer, se sonríe, se viste bien. ¿Por qué? Porque sabe que está, ¿qué? Diga conmigo, voltea a ver a alguien y dígale, estás a prueba. Diga conmigo, todos los días nos están probando. Nos están probando cómo reaccionamos. Nos están probando qué más nos pueden confiar. Nos están probando, escúchame bien, si no atribuyes despropósito alguno. Te están probando si entonces puedes o no hacer mayores cosas en el reino. Todos los días nos tienen a prueba. ¿Sabes que ese día Rebeca estaba a prueba? Si Rebeca tan solo le hubiera dicho, ¿qué le dijo él? Dame de beber. No le dijo dame de beber a mí, a los camellos. Solo le dijo dame de beber. Y entonces ella le dijo, pero había una señal, había algo, había una prueba. Y escúchame bien, ¿sabes que Dios está probando cómo vas a reaccionar hoy? ¿Sabes que Dios está probando que cuando te dan una palabra y de repente hoy no ves el cumplimiento, Dios solo te está viendo así, ve, a ver cómo vas a reaccionar? Te está viendo así, sigue creyendo, puedo confiarle más. Dios está viendo cómo vas a reaccionar y dice, no, su reacción
fue no atribuirme despropósito alguno. Su reacción fue nunca, escúcheme bien, irte en contra o renegar, sino decir: Dios sabe el tiempo en el que lo hará. Dios está esperando, viendo cómo vas a reaccionar. Dios te está viendo todos los días. Está viendo cuando te levantas cuál es tu primera palabra. Te está viendo qué es lo primero que dices. Te está viendo cómo reaccionas ante una situación. ¿Cómo te hacen reaccionar las situaciones en tu casa? Como la mujer sabia que se levanta y dice: tengamos paz. Esto no es de muerte, esto es solo para que la gloria del Padre se manifieste. ¿Cómo estás reaccionando cuando algo le pasa a tus hijos? ¿Cómo estás reaccionando cuando algo pasa financieramente? ¿Empiezas a reprochar? ¿Empiezas a quejarte? ¿O dices: no, seguro esto lo que trae es un milagro? Seguro esto lo que trae. Y a mí me encanta ver, porque aquí hay mujeres fuertes que se han levantado por su casa, que han levantado las manos para que la batalla no se pierda. Pero te garantizo que tu recompensa también será mayor. Te aseguro que la recompensa que vendrá sobre ti también será mucho mayor de lo que tú te imaginas. Y aquella mujer estaba siendo probada aquel día, y su reacción fue no solo darle y ofrecerle agua a él, y le dijo: daré de beber también a tus camellos. En el verso 27, y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo. Él encontró a aquella mujer que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Entonces llega aquel hombre, se va a la casa de aquella mujer, y entonces habla con el hermano que era Labán, y le dice y le cuenta la historia que Abraham lo había enviado a buscar mujer para su hijo. Y entonces cuando en el final de la historia, cuando aquella mujer tiene que tomar la decisión de irse con él, los hermanos deciden por ella y le dicen: pero espera 10 días. Entonces, y después de 10 días, entonces iremos y te llevaremos. Y aquella mujer le dice: no. Entonces, si eso es lo que Dios había, déjeme parafrasearlo, destinado para mí, no tengo que esperar 10 días. Entonces me encanta la forma de reaccionar de Rebeca. Aquella mujer se dio cuenta que se había encontrado con el destino que Dios tenía para ella. Se había encontrado. Ahora entiendo por qué aquella mujer reaccionó como reaccionó con sus hijos cuando tuvo que pelear por la primogenitura de su hijo, por una palabra que tenía desde que estaban en el vientre. Porque aquella mujer era una mujer guiada por el Espíritu. Porque aquella mujer había aprendido a ser guiada por la voz de Dios. Cuando aquel hombre llegó y le testificó diciendo: yo puse una señal, porque le relata todo. Usted puede leer todo Génesis 24. Le dice: sabes, yo salí en busca de esto porque mi amo me envió, y yo le puse una señal a Dios y le dije que si la mujer hacía esto y esto, y tú lo hiciste. Y ahora entiendo entonces que tú eres la que estaba destinada para el hijo de mi Señor. Aquella mujer le dice: no tengo que esperar 10 días a sus hermanos. Le dice: yo me voy con él. Entonces quiero decirte hoy, no tienes que seguir esperando meses para pensar si decides o no cumplir el llamado de Dios. No tienes que dejar que pasen semanas o que algo duro te tenga que acontecer para reaccionar y decir: no, Señor, sí voy a cumplir con lo que tú quieres. No esperen las malas circunstancias para que éstas te traigan al reino. Si hoy estás aquí, hoy Dios quiere alterar tu presente para poder cumplir con el futuro que ya está escrito. Sabe que un día, y un día lo testificaremos, pero un día Dios me habló de la vida de mi hermana y me dijo: yo voy a alterar algo en su vida. Y el Señor me dijo: ¿sabes por qué? Porque me interesa más traerla a cumplir el llamado que tiene, que hacer que lo que ella anhela se cumpla. Aunque cuando la traiga, juntamente con eso cumpliré los anhelos de su corazón. Hay cosas que Dios permite que te sucedan en la vida por causa que serán necesarios para encauzarte, para volverte a regresar, porque quizás te estabas yendo por el camino que no era,
para regresarte a lo que Él ya tiene escrito acerca de ti. Y rabasta quitanama sotoro brosto. Hay tanto que tienes que hacer en el reino. Tus oraciones suben como una ofrenda que sube con olor grato delante del Señor. Le encanta que le ores, le encanta que le pidas. Tus palabras son como dulce, como miel a sus oídos. Dice el Señor: pídeme, pídeme, pídeme y te daré. Y por cuanto te has puesto a la brecha y pedido por otras, dice el Señor, aún no viendo respuesta para ti, dice el Señor, hoy acelero el tiempo de tu respuesta. Como has pedido por otras, hoy dice el Señor, yo traigo respuesta para las cosas que tu corazón anhela, aún las que ni siquiera me has pedido. ¿Cuántas quieren que Jesús altere su presente? Yo no te estoy hablando, tu pasado ya fue alterado, si no, no estuvieras hoy aquí. Pero hoy tu presente está siendo alterado por causa de que Él necesita cumplir el futuro que tiene escrito contigo. Y si tuvo que salir, escúcheme bien, el criado de Abraham solo es como la figura del Espíritu Santo que sale en busca de aquella mujer para traerla, como cuando Siba fue a buscar a Mefiboset. Es la misma historia, o sea, es la misma figura. Va y lo busca porque le era necesario traerlo para cumplir lo que tenía escrito acerca de él. Yo fui el que te salí a buscar, dice el Señor. Yo fui el que te atraje, yo fui el que cautivé tu corazón, yo fui el que te mandé a llamar. Pero hoy, pasados años, dice el Señor, hoy te tengo aquí. Y hoy voy a alterar tu presente porque me es necesario acelerar la obra que quiero hacer contigo. Yo podía sentir fuertemente como cuando los motores de algo se arrancan y están como calentando. Y oía ese ruido de motores. Y el Señor me dijo, porque yo decía, Dios alteró nuestro pasado, entonces para poder cumplir un futuro que Él tiene escrito. Y el Señor me dijo, no, yo te estoy hablando del día domingo, o sea, de hoy. Yo te estoy hablando que voy a alterar todo hoy. Voy a alterar todo hoy, porque necesito posicionarte en el punto, dice el Señor, donde necesito tenerte para acelerar mi obra en ti. Y hoy es un día, donde puedo sentir y percibir la mano de Jehová poniéndose detrás de ti. La mano de Jehová poniéndose detrás de ti y diciéndote, voy a acelerar mi obra en ti. No te estoy hablando de lo que Dios hizo ayer, te estoy hablando de lo que Dios está haciendo hoy, de lo que Dios está haciendo en esta misma hora. Y yo no sé a cuántas, yo tal vez tengo una fe muy radical o muy agresiva, pero yo creo que hay días, y siempre lo digo, para mí todos los días son trascendentales. Yo todos los días espero algo y para mí ese algo es trascendental. Y el Señor me dijo, te recuerdo el pasaje de Jeremías, y no sé quién de mis hijas ministrándolo lo dice. Un instante le basta para arrancar y derribar, y un instante le basta para edificar y para plantar. Te voy a sacar de ciclos, dice el Señor, donde crees que vas a vivir un proceso que todavía durará más meses o que durará más tiempo. Dice el Señor, tú crees que en un instante yo puedo hacer lo que tú creías que llevaba un proceso. Hay cosas que en la vida natural, dice, recuperarte de eso que viviste será un proceso. Y no voy en contra de, pero a mi fe le alcanza a pensar que no necesito pasar un proceso. A mi fe le alcanza a creer que no necesito un proceso de duelo. Yo le voy a testificar algo que a mí me pasó y que yo toda mi vida voy a extrañar a mi padre. Toda mi vida. Porque tuve al mejor padre que Dios me pudo haber dado. Y no le digo que pasan cosas donde yo digo, ¿cómo quisiera que estuviera mi papá?
cómo quisiera irle a contar eso a mi papá, cómo quisiera que estuviera viendo esto mi papá, cómo quisiera. Pero también le puedo testificar que no lloro, no vivo un duelo porque no lo vivo, porque yo sé dónde está y cómo está. Pero yo no pude vivir el luto, o no pude vivir el duelo que le llaman, y por eso creo que Dios en mi vida ha operado de formas distintas. Y por eso te quiero llevar a la dimensión que si te alcanza la fe para creer que no necesitas un proceso, que voy a pasar mi proceso de depresión. No necesitas pasar un proceso. Voy a pasar mi proceso de tristeza. No necesitas pasar un proceso de tristeza. Dios puede hacer en un instante que las cosas cambien. Tanto así, pastor, así o no. O sea, hasta donde la fe te alcance a creerle a Dios. Y entonces yo no pude vivir el luto que le llaman, porque inmediatamente, o sea, porque figuraba como hija, pero figuraba como pastora. Y entonces yo consolaba el corazón de mi mamá, consolaba el corazón de mis hermanas. Yo les decía, Dios es fiel, Dios sabe, Dios es perfecto. Y hemos de reconocer, mi mamá me decía, pero ¿y Dios? Y no, Dios dijo, y Dios las palabras. Y entonces el momento más duro fue que yo entré a orar por él al intensivo, y el Señor me dijo, úngelo hoy con aceite. El Señor me dijo, úngelo porque está listo. Y entonces cuando yo entré a ungirlo, me dejaban más entrar al intensivo como pastora que como hija. Y entonces yo entré y me dijo el doctor que estaba de turno, ¿usted es la hija, usted es la pastora? Entonces yo le dije, sí. Y entonces le ungí los pies y me dijo, preparen a la familia, me dijo. Él no sabía que la pastora también era la hija. Y entonces me dijo, ¿usted es la pastora? Sí. Y me dijo, prepare a la familia, me dijo. Él no pasa de esta noche. Y eso fue algo a mi corazón. Y yo salí y lloré y lloré y lloré. Y me fui a mi casa y yo le dije a Sergio, pasó esto. Yo ya estaba casada, mis hermanas no. Y entonces cuando 4 horas después nos llaman para avisarnos que él había partido. Y entonces yo corro a mi casa, porque mi preocupación no era yo el dolor que yo estaba sintiendo, sino era mi familia, mis hermanas, mi mamá. Y entonces yo llego, y entonces cuando corremos y dicen, bueno, hay que ir y hacer los trámites y todo, entonces yo la reúno y les digo, vamos a orar. Porque hacía unos años yo había visto cómo mi papá había reaccionado ante una circunstancia difícil. Y entonces oramos, damos gracias al Señor, y por un mes nos quedamos a vivir con Sergio en la casa de mis solo mujeres. Y entonces eran como, la figura de Sergio era como, pues aquí hay un hombre. Y entonces, y por un mes no nos dejaron salir, y nos decíamos, hoy nos vamos a la casa. Y, no, por favor, que le ofrecían de todo. Le decían, te vamos a dar una loción, te vamos a dar un reloj de mi papá, te vamos a dar de todo, le ofrecían a mi esposo. Y entonces no te vayas, y no te vayas. Y entonces todo ese mes yo pasé diciendo, encontraba a mi mamá llorando y le decía, no mami, fortalecete en el Señor. Y de ahí encontraba a mis hermanas llorando y no, fortalezcanse. Me voy un mes después a mi casa, y ese día entro a mi casa como que ese día había enterrado a mi papá, porque no había podido llorar, porque era mi figura pastoral teniendo que reaccionar. Y ese día lloro y lloré todo el santo día. Y en la noche tengo un sueño, y en el sueño yo veo a mi papá, y no se lo acorto, y entonces él sale a un lugar a recibirme y me abraza y me dice, ¿por qué estás llorando? Y entonces yo le digo, porque me duele. Me dice, hija, estoy tan feliz. Tenías razón cuando tú decías que Él nos hará sentarnos juntamente con Él en lugares celestiales. Me dice, estoy juntamente con Él en lugares celestiales. Solo una cosa te pido, predícale a la iglesia que se preparen para que el día que les toque partir estén listos para encontrarse con Él. Yo al otro día amanecí con el corazón tan fortalecido que desde ese día yo no lloré pero una lágrima más no salió, y me levanté. Y no le digo no le digo que no lo extraño y toda mi vida lo voy a extrañar. Pero ¿qué pasó? No viví un luto, no viví un proceso ¿por qué? Porque creo que una noche le bastó al Señor usar un sueño para fortalecer mi corazón y poder levantarme.
¿Qué te quiero decir? Clausura procesos hoy que solo te están atrasando lo que Dios tiene escrito hacer con tu vida. Clausura hoy procesos que solo te están retrasando el disfrutar de todas las promesas que Dios tiene para tu vida. ¿Cuánto tiempo te fuiste a retrasar el propósito de Dios? Pero aquí estás. Y Dios tiene tanto que hacer contigo. Y desde el lunes, el martes, Dios me empezó a hablar y hablar y hablar. Y me dijo, mírala y vuélvela a ver y vuélvela a ver. Porque la volverás a ver, pero no como antes, sino más, haciendo mayores cosas que antes. Entonces no atrases el propósito de Dios. Sal de los procesos de tanta cosa y nombres que existen ahora. De depresión, de crisis emocional, de todos los procesos. Sal de esos procesos, levántate y deja que el Señor altere hoy tu presente y tú digas, me voy a levantar. Rebeca dijo, no esperaré los 10 días. Si estoy destinada para eso, me voy con Él. ¿Se imagina eso? ¿Cómo se movía el reino? Se iba a ir, no sabía si el otro cómo iba a ser. Por eso me preocupa, me decía mi hija, y si no me gusta. No sabía ni cómo iba a ser Isaac, mas sabía que era el destino que Dios había trazado para ti. Hay un destino trazado para ti que nadie lo puede abortar, ni tú misma, ni el infierno mismo. Nadie puede abortar el destino que Dios tiene trazado para ti. ¿Cuántas se quieren ir en pos de ese destino y dejar que cuando Jesús entre, altere toda tu vida? No puedes hablar igual, no puedes pensar igual, no puedes reaccionar igual. Y aquí yo tengo el mejor regalo de Dios, es poder pastorear a mi familia. Soy la más pequeña de mis hermanas y las bendigo y públicamente las honro, porque honran mi vida respetándome como pastora. Pero me ha tocado pagar un precio, y no puedo reaccionar como cualquiera quisiera reaccionar. No puedo pensar como cualquiera puede pensar. No puedo. ¿Por qué? Porque si ahora el Espíritu Santo está sobre mí, entonces tengo que dejar que el gobierno total del Espíritu venga a mi vida. ¿Sí o no? He podido reaccionar diferente y he tenido que reaccionar como el Espíritu quiere que reaccione. ¿Por qué? Que tú le das el gobierno total. Entonces no puedes seguir hablando igual. Sales de la iglesia y te ven actuar igual. ¿A qué hora van a creer en el Dios al que sirves? Llegas a casa y te ven reaccionar. ¿A qué hora vas a ganar a los tuyos? ¿A qué hora vas a ganar a los de tu casa? Si te ven siendo la misma. Pero ¿cuántas están dispuestas a que Jesús altere toda tu vida hoy? Que Jesús altere todo tu presente, para que puedas cumplir el futuro que tiene escrito acerca de ti. Hay un futuro que no va a improvisar. Hay un futuro. Es más, escúchame bien, si aún el enemigo quiso alterar tu vida, a Dios no se le salió eso de control. Hay un stop. Y le dijo, aquí no la vuelves a tocar. Lee lo que dice en su frente: propiedad del Espíritu. Lee lo que dice en su frente. No te vuelvas a meter con ella, porque en su frente hay un sello que dice propiedad del Espíritu Santo. Por lo tanto, nadie, ni el infierno, ni ninguna cosa creada te puede separar de lo que Dios quiere hacer contigo. Ponte de pie esta mañana. ¿Cuántas están listas para que Él sea el que gobierne por completo? ¿Cuántas no quieren reaccionar igual? No quieren pensar igual. No quieren ser iguales. No quieren ser las mismas. ¿Cuántas no quieren ser como el denominador común? ¿Sabe? Usted no tiene que parecerse a otra. No tiene que parecerse a alguien. Usted es única en lo que Dios puso en usted. ¿Sí? Eso es identidad. ¿Sí? Usted es única. No hay otra como usted. Ni usted quiera ser como otra, porque no, usted es única. Entonces, pero esas características que Dios te dio únicas, Dios te las dio porque quiere hacer algo en el reino contigo. El proceso o los
las circunstancias o las cosas que te ha tocado vivir, quizá no le ha tocado vivirlas a alguien más. ¿Pero por qué? Porque lo que Dios va a hacer contigo es único. Alguien me decía, es que la niñez que yo viví es tan difícil y fue tan dolorosa. Sí, pero ¿sabes? Si tú fuiste la que escogieron para pasarla, es porque tú tienes la fuerza. Y yo una vez en una oración, yo oraba y le decía al Señor, porque desde que tengo uso de razón oro por Nancy, porque yo creo que ella se levantará de la silla de ruedas. Y una vez yo le dije al Señor, ¿por qué no? Lo que está viviendo, ¿por qué no me lo diste a mí y no a ella? Y el Señor me dijo, ¿tú crees que tú lo hubieras soportado? Me dijo, a quien yo le doy y le confío algo, o le hago pasar algo, le permito pasar algo, es porque sé que tiene la fuerza para soportarlo. Dios no te dejó pasar el proceso de alguien más. O Dios no, tú no estás viviendo, no viviste lo de alguien más. Tal vez viviste si crees que, pero porque Dios no te da cargas que tú no puedas sobrellevar. Tú no tienes algo más pesado de lo que tú puedes resistir. No, Dios te dio algo que confía que lo vas a resistir y que confía que saldrás en victoria, testificando que Dios fue fiel y fue verdadero en tu vida. Levanta tus manos. Señor, esta mañana yo te pido que tú te manifiestes en nosotros. Altera todo nuestro presente. Altera nuestra vida, altera nuestros sentimientos, altera nuestra forma de pensar, altera nuestra manera de hablar. Que tu gobierno total y absoluto venga sobre nosotros y nos haga, Señor, nos haga ser mudadas en otras. Y rabrosetere quitanamasto, herrabaisa quitanamase. Que tu gobierno soberano, Señor, yo te digo, yo te doy la soberanía sobre mi vida. Yo no sé cuántas quieran darle la soberanía a Dios, pero cuántas quieren decirle, tú eres soberano. Dígale, tú eres soberano y puedes hacer en mi vida lo que tú quieras. Dígale esta tarde ya, toma el gobierno total y absoluto sobre mi vida. Señor, gobierna sobre mis pensamientos, gobierna sobre mis sentimientos, gobierna sobre mis emociones, gobierna sobre mi manera de hablar, gobierna sobre mis decisiones. Que tu gobierno esté sobre mi vida, porque tú sabes lo que tienes escrito acerca de mí. Porque tú sabes, Señor, lo que escribiste en este libro acerca de mí. Y yo no quiero estorbar, yo no quiero atrasar tu plan, Señor divino, en mi vida. Haga una oración conmigo, dígale, Señor, tú que conoces lo que tienes escrito. Quiero escuchar su oración. Señor, tú que conoces lo que tienes escrito, tú que conoces la historia que escribiste acerca de mí, yo te pido, Señor, que gobiernes mi vida por completo, porque no quiero atrasar, no quiero estorbar el plan que tú tienes conmigo. Señor, dígale, Señor, toma mi vida y posiciónala hoy en esa historia, en ese futuro que está escrito, en ese destino que está trazado. Dígale, Señor, posiciona mi vida hoy.